Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver dos conceptos, las clases abstractas y las interfaces, ¿sí? Vamos a empezar hablando un poquitito de lo que son las clases abstractas. Estas funcionan como una clase que declara la existencia de métodos, pero no su implementación, o al menos no la implementación de al menos uno de estos métodos, ¿sí? Lo cual llamaremos método abstracto. Lo va a declarar, pero no va a definir cómo se implementa. Eso lo van a hacer sus subclases, ¿sí? El uso de clases abstractas es adecuado para programas donde hay jerarquía de herencia, ¿sí? Como estuvimos viendo en el video anterior de herencia, donde se comparten muchos métodos en común. Bueno, acá va a ser lo mismo, pero al menos uno de los métodos de la superclase o clase padre va a ser abstracto. Y obviamente tienen que estar relacionados dentro de un contexto global, ¿no? Estas clases, porque por eso surge el tema de herencia. Vamos, antes de seguir con interfaces, vamos a ver un ejemplo de esto que le estoy hablando de la clase abstracta. Voy a ponerle private, ¿sí? En este caso debería ser pública, pero yo como estoy trabajando en un compilador online y en donde estoy trabajando todo en un mismo archivo, voy a declarar estas clases que estoy haciendo dentro de la clase main y las voy a poner en el ámbito privado, ¿sí? Static, porque después necesito utilizar dentro de main que utiliza static y si no me va a poner error el compilador. Y vamos a declarar una clase que vamos a llamar figura, ¿sí? Esta clase figura, bueno, acá tengo que abrir y cerrar llaves. Esta clase figura, vamos a poner que tenga protected, algo escribí mal, protected, ¿sí? Vamos a hacer una variable double x, ¿sí? Esto es lo que estoy definiendo, son variables para la posición de la figura, ¿sí? En X y en Y. También vamos a ubicar la figura en algún lugar de la pantalla. Bien, entonces ahora voy a declarar un public, lo hago de ámbito protected, ¿sí? Porque quiero que sea visible para sus hijos también, ¿bien? O sus subclases. Vamos a hacer el constructor, figura, y como parámetro va a recibir un doble X y y, coma, doble I. Bien. Abro y cierro llaves. ¿Y qué hace esto? Bueno, es muy sencillo. Va a utilizar la palabra this, voy a utilizar la palabra this para hacer referencia a el X que posee, ¿no? Esta clase que es este. No sé si en videos anteriores se lo había explicado o no me di cuenta y lo omití, pero cuando hablo de this, estoy hablando de este elemento que contiene esta clase, ¿sí? This X. Bien, entonces yo acá pongo this X. Estoy haciendo referencia a esta X. Y ahora le digo que va a ser igual a X sin nada, ¿sí? Que va a ser la que estoy pasando por parámetros, ¿sí? Fíjense que tiene el mismo nombre, pero para que esto se identifique de mejor manera o sea más legible, pongo this X haciendo referencia a esta y X solo para la que entra por parámetro. Bueno, obviamente con esto voy a hacer lo mismo con Y, en donde voy a poner acá Y e Y, ¿sí? Este va a ser mi constructor, que lo único que voy a hacer es setear lo que pasen por parámetro a las variables correspondientes, ¿sí? Eso es lo único que hago. Bien, pero yo quiero que la figura, por ejemplo, también una de las cosas que quiero que tenga es que calcule el área. Entonces, para ello voy a hacer un public, voy a declarar, uy, como estoy escribiendo cualquier cosa, un public que va a devolver un valor double, que voy a llamar área, ¿sí? Porque me va a calcular el área. Y bueno, en realidad no sé cómo me va a calcular el área. Porque eso va a depender de la figura. Yo no puedo definir acá, en esta figura, que es, digamos, la clase padre, no puedo saber cómo va a ser mi figura para poder calcular el área, ¿sí? No es lo mismo calcular el área de un círculo que calcular el área
de un cuadrado. Entonces no puedo definir acá cómo voy a calcular el área. Entonces este método debería ser un método abstracto que cada uno de sus subclases, sus clases hijo, lo deben definir, ¿sí? Porque ellos son los que van a saber qué área va a corresponder. Entonces, a esta le voy a poner acá la palabra abstract, ¿sí? De área. Y nada más, no tengo que hacer más nada. Lo único que estoy haciendo acá es declararla, ¿sí? Fíjense que ya poniendo punto y coma, esto debería compilar. Obviamente no va a hacer nada, pero bueno, acá me tendría que aparecer en verde. No, evidentemente tengo un error que me dice que es una en figura, que tiene, claro, está bien, me está marcando un error. ¿Por qué me está marcando un error? Porque me dice, yo tengo un método abstracto, ¿sí? Pero mi clase no es abstracta. Entonces, si yo tengo un método abstracto, le tengo que decir que mi clase es abstracta, ¿sí? Abstracta, ¿sí? Bien, ahora sí. Esto debería compilar correctamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo un método abstracto, mi clase va a ser abstracta, ¿sí? Bien, ahí compiló perfectamente, o sea que mi código está bien escrito. Bien, vamos ahora a realizar nuestros hijos, ¿no es cierto? Bueno, para no perder tanto tiempo en el video, yo lo que voy a hacer es la típica copy-pego, ¿sí? Para que no estar perdiendo tiempo tipeando, ¿sí? En esta quería hacerlo así porque así veían el tema de... les podía mostrar bien el tema del abstracto, ¿no? Ahora, defino acá lo mismo, ¿no? Private static, esto debería ser public. Ustedes si están trabajando con algún IDE como Eclipse, NetBeans o el que sea, recuerden que esto sería public, ¿sí? Círculo, y obviamente la clase círculo estaría en círculo, en un archivo que se va a llamar círculo.java, como acá está main.java. Bueno, ustedes deberían poder crear los independientes y hacer los implement correspondientes donde sea, ¿no? Pero yo como estoy trabajando en este compilador online, repito, lo hago todo en el mismo y por eso necesito colocar private para colocarlo dentro del public main y bueno, le tengo que colocar static, pues después lo voy a utilizar en el main. Bien, aclarado esto, fíjense que bueno, lo que hago es declarar círculo, ¿sí? Que extiende de figura, donde tengo un radio, ¿sí? Una variable que es de tipo doble, que es el radio, y donde mi constructor pide tres cosas. Pide la coordenada en X, en Y el valor del radio. Con la coordenada de X e Y llamo al constructor de mi padre, ¿sí? Para que coloque estos valores. Va a ser esto, ¿sí? Y bueno, lo que hago es después this.radio, lo coloco el valor de radio que pasan por parámetro. Bien, ¿y qué tengo que hacer ahora? Esto es un override. Para los que no saben, override es sobreescribir, ¿no? Yo ya tengo que sobreescribir un método, ¿sí? Que es el método abstracto. Lo tengo que escribir sí o sí, porque si no esto me va a marcar error. Si yo no hago esto, fíjense que... a ver, les voy a compilar esto así para mostrarles que esto creo que no daba error. Sí, perfecto, no da error. Pero si yo acá comento este método, ¿sí? Como diciendo que no lo estoy implementando y compilo, fíjense lo que va a pasar. Me va a tirar un error de compilación. ¿Por qué? Porque yo estoy extendiendo de figura, que es abstracta, que tiene un método abstracto que está acá, y sí o sí estoy obligado a implementarlo, ¿sí? Por eso, sí o sí, esto tiene que estar. Bueno, ¿qué hace esto? Nada, utiliza clase de matemática utilizando, fíjense acá, una constante pi, ¿se acuerdan que lo vimos en la parte de constantes? Y en donde la constante pi obviamente es el valor del número pi. Donde multiplico por 2 veces por el radio, ¿sí? Que sería radio al cuadrado. Bien, esto obviamente me está dando el área del círculo. Así que, nada, ahí le implementé. Lo mismo pasaría de la misma manera con cuadrado. Acá estoy definiendo otra clase que se llama cuadrado, que en vez de tener radio tiene un lado, ¿sí? Porque el lado
tiene un radio, y en donde, bueno, obviamente el constructor pide los mismos datos, lo que pasa que acá pide en vez del radio al lado, y hace más o menos lo mismo que hace el del círculo, ¿no? La diferencia está que tengo que definir, acá o tengo que implementar área, y área obviamente retorna solamente lado por lado, porque de esa manera se calcula el área de un cuadrado, ¿sí? Así que, nada, esto era para que tengan un ejemplo, creo que es bastante sencillo, espero que haya quedado más o menos claro en lo que respecta a clases abstractas. Esto es un ejemplo sencillo de cómo se puede utilizar, pero obviamente a medida que vayan avanzando en este aprendizaje de la programación y más orientado a objetos, van a ver cosas más complejas y en donde se van a estar utilizando estas cosas, ¿no? Bien, hasta acá entonces clase abstracta. Vamos a ver ahora el tema de y el concepto de interfaz, ¿sí? Yo le había hablado de interfaz. Bueno, las interfaces son unas clases, llamémoslas así, que son completamente abstractas, ¿sí? Todos sus métodos son abstractos, que contienen a su vez sus propiedades o sus atributos son también constantes, ¿sí? Es todo fijo, nada es variable, ¿sí? Y nada está implementado. El uso de interfaz quizás es más, es para implementaciones de clase, digamos, que no tienen mucha relación o no tienen directamente relación. Por eso implementan de distintas interfaces estas otras clases. Pero también se necesita que una clase herede de varias superclases. A veces nosotros necesitamos heredar de varias superclases y esto no se puede. Nuestra herencia jerárquica nos dice que una subclase puede heredar solamente de una superclase. Entonces, si yo necesito heredar de varias, a veces lo que se utiliza es la interfaz, que la interfaz se puede implementar, o sea, una clase puede implementar varias interfaces, ¿sí? Entonces, por eso se utilizaría también la interfaz. Vamos a ver un ejemplito de cómo se utilizaría una interfaz. Bueno, para eso voy a pensar en dos cosas. Vamos a seguir con el ejemplo este que veníamos viendo de las figuras, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero hacer que implementar una interfaz que me define un método que sea para dibujar, ¿no? Estas figuras. Y a su vez quiero otro que me implemente, por ejemplo, si yo puedo rotar la figura o no. Entonces, vamos a hacer eso. Voy a copiar, sigo con esto de copiar y pegar porque va a ser más rápido, pero fíjense que, ¿cómo declaro una interfaz? Bueno, esta interfaz obviamente tiene un solo método, es algo muy sencillo, ¿no es cierto? Acá le estoy diciendo public interface, que es la palabra que se utiliza para declarar una interfaz, dibujable, ¿sí? Dibujable que va a tener un método que va a ser dibujar. ¿Bien? Y lo mismo hago con la interfaz rotable. Rotable la voy a colocar acá, ¿sí? Un método que va a ser rotar, ¿bien? Y que obviamente va a ingresar los grados de rotación que yo quiero. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es implementar estas interfaces en las clases que yo ya tenía, ¿sí? Vamos a hacerlo con círculo. A círculo yo le digo, bueno, extiende de figura, y ahora voy a colocar la palabra implements. Implements. Ahí está. Estoy muy malo hoy con el teclado, ¿eh? Bien, implements. Entonces, implements, ¿qué va a hacer? Voy a implementar, acá le voy a describir las clases que quiero que implemente. En este caso va a ser dibujable, ¿sí? Entonces, dibujable me está implementando entonces ahora círculo. Obviamente, si yo compilo esto, me va a dar error acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, al implementar dibujable, tengo que sí o sí, ¿ven? Que acá me está tirando error, y me está diciendo que círculo no es abstracto, ¿bien? Y no estoy, digamos, implementando el método dibujar, ¿sí? Que estoy heredando de acá. Este lo tengo que implementar de alguna manera. Bueno, obviamente yo no voy a hacer el método dibujar, o sea, no voy a hacer el contenido, lo único que voy a hacer, lo voy a mentir un poco acá, le voy a decir que es un public void, era, porque no devuelve nada, public void
dibujar, ¿sí? Que no tiene nada y que no va a hacer nada tampoco. ¿Bien? Yo esto lo dejo vacío y engaño al compilador, le digo, sí, mirá, ya lo definí. En realidad no hace nada, ¿sí? Pero bueno, eso el compilador no lo mira. Lo que mira es que esto se está implementando de alguna manera. Bien, acá iría, ¿no? El código de lo que tiene que realizar, ¿no? De dibujo. Para dibujar, ¿sí? Perfecto. Ahora, vamos a ver el ejemplo de cuadrado. Cuadrado, yo quiero que me implemente dibujable, ¿sí? Pero a su vez quiero poder rotarlo, ¿sí? Al círculo no tiene mucho sentido que lo rote, bien, a no ser que tenga alguna especie de dibujo adentro o algo que me haga ver que lo estoy rotando, porque si su contenido es un color liso, no lo voy a identificar que está rotando. Pero en el caso, por ejemplo, de un cuadrado, podría también definir rotable, ¿sí? Acá, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, lo mismo que hice acá, ¿sí? Voy a tener que hacer dibujar, bien, acá adentro le voy a poner bajo de esto, esto le voy a separar un poco para que no se confunda, ¿sí? Voy a tener que hacer el dibujar, ¿sí? Y obviamente, fíjense que si hasta acá todo bien, no me va a retar por dibujable, pero sí me va a retar por rotable. Acá me está diciendo que no estoy implementando rotar, ¿sí? Con un doble. Bien, entonces lo que tendré que hacer, obviamente la misma mentira que le hice antes, ¿sí? Al compilador, y le digo ahora que, nada, voy a definir rotar, y acá le tengo que poner un doble, ¿sí? Le tengo que enviar un valor. Entonces, doble, no sé, vamos a ponerle D. Bien. Y bueno, y acá iría el código de rotar. Bien, para rotar. ¿Sí? Entonces ahora si yo compilo esto, ya no me estaría marcando error porque el compilador entiende que ya están implementadas los métodos de las interfaces. ¿Sí? Bien, más o menos explicado esto es para que tengan una idea del concepto, ¿sí? Y que se utiliza, porque no quería terminar, digamos, por ahí de ver todos estos temas y que esto haya quedado, digamos, sin ver, porque es algo importante. Después se profundizará más adelante, ¿sí? En próximos cursos o a medida que ustedes vayan aprendiendo esto de la programación orientada a objetos, ¿no? Entre estas dos cosas, entre la clase abstracta y la interfaz, lo que tenemos en común es que los dos son... no se pueden construir objetos, ¿sí? Básicamente yo, si quisiera acá, imagínense que acá, no les hice un ejemplito, ahora que estoy pensando, no les hice un ejemplito de cómo funciona. Se los voy a mostrar. Les voy a mostrar que yo puedo hacer esto, ¿sí? Declaro círculo y cuadrado, ¿bien? Círculo y cuadrado, ¿sí? Con ciertas medidas. Le pongo 10 y 10, ¿sí? La ubicación, X e Y, y este era el radio. Y acá 10 y 10, y este 20 era el valor de el lado, ¿sí? Si yo ejecuto, acá me va a poner, bueno, el valor de pi, que es 3, 14, 15, ¿sí? Porque está multiplicado por 100. Y, bueno, 400, que es lo que me da el lado, que es 20 por 20, ¿sí? Me lo está respondiendo, ¿sí? Con esto que hice acá. Y veamos el ejemplito de lo que sería la interfaz, ¿sí? Si yo la interfaz declaro... No, esto no. Les copié cualquier cosa. Si yo quiero declarar... bueno, no está haciendo nada. No se los puedo probar porque no le pusimos código. No le pusimos código adentro. Pero bueno, sería lo mismo, ¿no? Obviamente llamo a la clase y la misma clase me va a ejecutar. Si yo hiciese un print line dentro de eso, ¿sí? Que diga algo, vamos a suponer que... vamos a hacer uno cortito. Acá. La de dibujar vamos a utilizar. Acá redefino dibujar, entonces lo que estoy haciendo... Esperen, me quedó
hice mal. Dibuja el círculo. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces si compilo... No, acá nada. Acá lo que tengo que hacer ahora es cir, ¿sí? Punto dibujar. Y esto es lo que va a hacer ahora. Debería imprimirme abajo de todo esto. Dibuja el círculo, ¿sí? Que es lo que está implementando acá. Bien. Bien, eso para que vean. Y bueno, lo otro que les venía explicando y que me fui con esto era que yo lo que no puedo hacer tanto en las interfaces como las clases abstractas es generar un objeto, ¿sí? Algo que estaría mal es si yo intento hacer acá algo como esto. Lo copio y lo pego porque me es más rápido. ¿Sí? Si yo agarro y quiero generar una figura, que figura viene de una clase abstracta, esto el compilador me va a dar error porque yo no puedo construir un objeto de una clase abstracta, ¿sí? Obviamente lo mismo va a pasar con la interfaz. Si yo hiciese referencia a la interfaz dibujable, como si fuera una clase, intentando crear el objeto, me va a producir un error. Bien, bueno, dicho esto lo voy a comentar. Bueno, no, nada más. Eso es más o menos lo que le quería comentar. Es que las diferencias que tiene es que las clases abstractas puede tener distintos atributos, ¿sí? No necesariamente tienen que ser estáticos y finales, ¿sí? Puede ser la clase abstracta, funciona como una clase normal, ¿sí? Pero que tiene algunos métodos abstractos, ¿sí? Esa es la definición. Va a tener algunos métodos abstractos que obviamente las subclases o clases hijas lo van a tener que definir o redefinir, sí o sí. En cambio, las interfaces tienen todo constante y todo para redefinir, ¿sí? Todos sus métodos son abstractos. Entonces, obviamente se tiene que redefinir todo. Bien, creo que nada más por ahora. Esto es como para que tengan una idea de este concepto, ¿sí? Y más o menos vean cómo se utiliza. Obviamente ya les repito que a medida que vayan avanzando con todo esto, van a ver cómo digamos, la robustez que tiene y vamos a entrar por ahí también en el concepto de polimorfismo y otras cosas que es donde se utiliza mucho más este tema de la herencia y las clases abstractas, de las interfaces y demás. Bien, espero que les haya servido la explicación y nos vemos en el próximo video.